Vamos a seguir analizando nuestra segunda encuesta nacional de intención de voto, esta vez con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, don Alfredo Rada, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá, Miriam. Muchas gracias por la invitación. A ver, un pantallazo. ¿Qué le ha parecido las encuestas de anoche? Bueno, nosotros siempre hemos sido cautos con las encuestas, ¿verdad? Siempre hemos sostenido que estas encuestas pueden ser científicas, pueden estar validadas, pero siempre guardan una diferencia entre lo que pronostican en cuanto se refiere a resultados electorales, lo que finalmente en las urnas, el mismo día de la elección, se confirma como porcentaje de votación del compañero Evo Morales. Yo atribuyo esto a que hay el voto de Evo está... Hay sectores de la población, sector obrero, sector campesino, sector urbano popular, en los que su votación está muy concentrada, ¿no? Hay una densidad de voto muy alta y creo que las encuestas no logran captar esto. Han sido varias ocasiones, varios procesos electorales en los que lo que indicaban encuestas, recuerdo que por ejemplo lo del 2014, una última encuesta le daba al presidente pues algo así como 50% de la votación y terminó ganando con el 61%. O la del 2005, que recuerdo daba 35%, encuestas a pocas semanas de las elecciones, en diciembre del 2005, y el presidente logró 54%, ¿verdad? Entonces, con esa reserva, nosotros siempre leemos las encuestas, nos parece que son referencias importantes a tomarse en cuenta, pero no creemos que sean la palabra definitiva. La palabra definitiva va a ser el día de las elecciones, el 20 de octubre. Sin embargo, esta encuesta que ha sido presentada ayer por varios medios de comunicación privados. Sí, como 5. Sí, creo que están ahí prácticamente las cadenas televisivas, ¿no? más importantes del país, además de otros medios que hoy día han reproducido la encuesta, ¿no? Como noticia, muestra ya una tendencia muy importante en cuanto se refiere a que el presidente Evo Morales va despegándose, ¿no? En su intención de voto, sube 4 puntos de un 39% que le daba una primera encuesta a un 43%. ¿Podemos ir viendo, por favor, esos resultados justamente mientras el viceministro continúa hablándonos? Evidentemente, el presidente con 4 puntos por encima del anterior, de la primera encuesta nacional que habíamos publicado. Ahí estamos viendo, con el 43.2%. Y Carlos Mesa con el 21,3%. Sí, que ya es una diferencia bastante grande, ¿verdad? Estamos hablando de que Evo duplica en intención de voto a la intención de voto de Carlos Mesa. Es una diferencia bastante grande, más de 20 puntos, que me parece, Miriam, y esta es una opinión personal, me parece que a estas alturas, considerando que quedan 30 días para la realización de las elecciones, es ya una diferencia insalvable. Creo que esta encuesta ya confirma que Evo va a ganar en primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre. Lo que estaría en duda es qué porcentaje finalmente va a obtener, cuál va a ser la composición del legislativo. Creo que esos son los temas todavía en duda, pero me parece que esta encuesta ya muestra una tendencia que creo no va a variar respecto a un triunfo en primera vuelta del compañero Evo Morales. Exactamente. Ahora, vamos a ver algunos datos que nos han parecido llamativos. Por ejemplo, por favor, si podemos ver el voto urbano y rural, para que lo vea el viceministro Rada. Esto es llamativo porque yo le decía fuera de pantalla, ¿qué porcentaje del voto rural se concentra a nivel general? Y me dice usted el 36% del rural. Y el urbano sería el 64%. Ahí estamos viendo el urbano. Presidente Evo ocupa la primera posición con el 36,2%, Carlos Mesa con el 25,2%. Si me aguantan un poquito, por favor. Si podemos volver con el anterior, para que veamos también la posición de Óscar Ortiz con el 13,8% en tercera posición. Ahora sí veamos el rural, por favor. Estoy viendo el rural. Evo Morales con el 61,3%, Carlos Mesa con el 10,9% y Óscar Ortiz con el 6,4%. Bueno, creo que esos guarismos muestran que a nivel de la Bolivia rural,
ya se ha decidido el voto, está claramente definido. Ahora, a nivel urbano hay una diferencia de votación entre el compañero Evo y el señor Carlos Mesa. Creo que esa diferencia, que ya son como 11 puntos, puede acrecentarse en esta última recta final de la campaña, puede acrecentarse. Creo que en las ciudades es donde todavía hay un porcentaje de indecisos que creo se va a ir reduciendo en la medida que nos acerquemos a las elecciones. Me parece que hay un factor que está predominando acá, Miriam, es el factor estabilidad. Estabilidad social, estabilidad política, estabilidad económica. Y creo que la virtud de la candidatura de Evo Morales es que ha logrado condensar en esa candidatura la estabilidad, ¿verdad? La garantía de la estabilidad económica fundamentalmente, que viene aparejada, por supuesto, de la estabilidad social y política. Entonces, creo que ese es el factor que está explicando por qué Evo Morales sube, y creo que va a continuar subiendo en las próximas semanas, y porque otras candidaturas, fundamentalmente la del señor Carlos Mesa, no están logrando mantenerse, sigue bajando su intención de voto, y creo que, bueno, eso seguramente va a dar lugar a que replanteen sus estrategias. En fin, lo que pasa es que ya queda muy poco tiempo para el 20 de octubre. Prácticamente un mes. Sí, un mes en el que ya el porcentaje de indecisos se ha reducido. No es exactamente el 17% del que se habla, porque en ese 17% que esta misma encuesta menciona, están los que van a votar en blanco, es decir, los que no van a votar a ninguno, voto nulo. Esas personas no es que son indecisas, ya han tomado su decisión, ¿verdad? Las que no saben, no responden, son algo así como el 8, 9%, por lo tanto, ya es un margen de indecisión de voto muy pequeño, y creo yo que ya no va a modificar sustancialmente las tendencias que esta encuesta y otras más han identificado. Aquí, en este 8.5 a 9%, por ejemplo, hay una gran cantidad de jovencitos que van a votar por primera vez, ¿no es cierto? Que van a votar por primera vez. Voy a presentar una nota, por favor, que tiene que ver justamente con el pensamiento, la opinión, el deseo que tienen los jóvenes en este proceso electoral. ¿Usted ha pensado alguna vez que los adolescentes y jóvenes no saben de política está más o menos en lo cierto? Acá le vamos a demostrar qué opinan ellos, los que ya tienen edad para votar sobre este proceso electoral. Lo tengo claro, voy a votar por esa persona, pero no sé si ese voto va a valer. Muy directo en lo que menciona, y no solo lo piensa él. Hay quienes también se refieren a que si realmente todo se trata con transparencia, ya tienen listo su voto, pero les preocupa su futuro. No me convence hasta ahora ningún candidato, creo. Hoy en día vemos que lo del tema electoral falta un poco de transparencia, ya que hay muchos, ¿cómo se diría? Para los jóvenes hay muchos vacíos dentro de cómo se está llevando las cosas internamente, ¿verdad? Y aquellos que dijeron que no analizan las situaciones están equivocados. Hay mucho interés en ellos de saber qué se propone y hacia dónde se quiere ir en estas elecciones. Que no lo estoy viendo tan transparente, la verdad. Sigue siendo el candidato más fuerte, obviamente, Evo Morales. Parecía que les iba a hacer competencia algo Carlos Mesa, pero no, parece que no cubre las expectativas todavía de la gente, del pueblo. La mayoría, digamos, somos los jóvenes. Entonces hay algunos jóvenes que no están informados, pero yo les invito a que esto es parte de nosotros. Podemos actuar, somos la mayoría de los jóvenes, entonces tenemos que estar constante informándonos. Como escuchó, algunos llaman a tomar conciencia y enterarse más sobre este proceso electoral. ¿Qué se propone? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? Estos jóvenes son quienes verán en el futuro un país lleno de oportunidades, o Dios no quiera, un lugar donde se piense en lo que pudimos hacer bien y no lo hicimos. Es una gran población a la que hay que enamorar, conquistarla justamente para estas justas electorales. ¿Cómo lo van a hacer? Interesante la nota, creo que muestra que los jóvenes, los que van a votar por primera vez en estas elecciones,
Sí, se interesan. Tal vez falta un poco más de información, puede ser, pero creo que hay interés en cuanto se refiere a la participación. Creo que hay problemáticas que sí hay que abordarlas. El tema de empleo, ¿no? Empleo, que significa oportunidades. El tema del medio ambiente, por supuesto, qué se va a hacer con el tema de la basura, qué se va a hacer con la contaminación de aguas, qué se va a hacer con la reforestación, en fin, esos son temas también. Por supuesto, el tema de la salud, el tema de los derechos en general de género, en fin, creo que son temas que van motivando la participación de los jóvenes, pero Miriam, al leer estas encuestas, creo que hay un factor que está predominando y es el factor estabilidad. El factor estabilidad se ha convertido en un elemento muy, muy importante y creo que eso también alcanza a la decisión de los jóvenes, porque quien garantice la estabilidad abre también las posibilidades de oportunidades de futuro. Y no por casualidad, pues Evo Morales ha escogido para su campaña el eslogan de futuro seguro. Creo que justamente ese eslogan de futuro seguro traduce pues aquello de que se convierte en un representante que va a permitir mantener la estabilidad económica, social y política que, bueno, pues ha convertido a Bolivia en un país de referencia en el continente. Creo que esto también es visto por el segmento joven de la población, aquellos que van a tomar sus decisiones y van a votar por primera vez el 20 de octubre. Exactamente. Ahora, ¿le ha llamado la atención la votación por departamentos? Bueno, dejando sentado aquel criterio de que estas encuestas siempre son referenciales, sí, en algunos casos confirman tendencias que ya identificaron otras encuestas. Vamos viendo Beni. Sí, adelante. Veremos Beni porque aquí ha habido un resultado realmente llamativo. Por favor, si podemos poner incluso el comparativo, el de la primera encuesta y luego el de la segunda. Estamos viendo el Beni. En el Beni tiene Carlos Mesa la primera posición con el 27%, el presidente Morales la segunda con el 25,7% y tenemos a un Óscar Ortiz con el 25,3%. Ahora yo le voy a dar el referencial porque en Beni el presidente Evo Morales tenía un primer lugar en la primera encuesta con el 41,3%, ¿no es cierto? Y Carlos Mesa tenía el 13,4%, si no estoy mal, 13,4%. Ortiz tenía el 16,3%. Bueno, lo que yo le puedo decir es que revisando otras encuestas que se han ido presentando, encuestas de CELAC, CIESMORI, la misma encuesta que ahora se presenta de Vía Ciencia, creo que la tendencia en el Beni es también a que se dé un triunfo del movimiento al socialismo. Por supuesto, eso lo vamos a corroborar el mismo día de la elección, el 20 de octubre. Mientras tanto, todos estos elementos que van surgiendo, estadísticos que van surgiendo a partir de las encuestas son referenciales, pero creemos que hay una tendencia muy fuerte, uniforme además en todo el país. El movimiento al socialismo es el único partido que tiene una presencia muy fuerte en los 9 departamentos, o es primero o es segundo, y en los lugares donde es segundo está disputando el primer lugar. Creo que se han cerrado en general las brechas, ¿verdad? Había departamentos en los que las brechas entre el primero y el segundo eran bastante amplias, pero en esta encuesta se ve que se ha reducido y que el movimiento al socialismo, seguramente por los esfuerzos de campaña que se están realizando y por los mensajes que se está dando a la población, ha logrado en esos lugares pues reducir la diferencia que había con respecto al primero. Por ello es que somos muy optimistas, pero un sereno optimismo. Recibimos estas encuestas con humildad, creemos que son referencias importantes que están indicando que al parecer la población se está inclinando por la estabilidad, se está inclinando por la candidatura del compañero Evo mayoritariamente, pero bueno, como le digo, la palabra definitiva se la tendrá el 20 de octubre. El 20 de octubre. Gracias por haber venido, viceministro. Es bueno que también conozcamos qué dice el gobierno con relación a estos resultados. Como usted ha dicho, es un pantallazo. Es un pantallazo. Sí. Y es cierto, el día de las elecciones se va a definir. Identifican tendencias, como le digo, una tendencia muy importante, es un triunfo de Evo en primera vuelta. Creo que eso queda confirmado en esta encuesta.
encuesta y seguramente otras encuestas que irán saliendo con el transcurrir de los días van a confirmar esto. Más allá de esfuerzos que se hagan por tratar de poner dudas, en fin, creo que la palabra final la vamos a tener el 20 de octubre. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un gusto haber hablado con usted. Hasta luego. Volvemos enseguida.